Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 6 y versículo 9. Es parte del Padre Nuestro. ¿Alguien sabe lo que es el Padre Nuestro? Todo el mundo piensa en una oración. Pues el Padre Nuestro es iba a decir un Señor, es el Señor. La gran diferencia de cualquier sistema religioso con nuestra creencia, nuestro conocimiento, es que Jesús reveló al Dios Altísimo como Padre. Sí, Padre de Él, pero también quiso que fuera el Padre Nuestro. Por eso digo, el Padre Nuestro, la oración, no. Qué bueno que el Padre sea tu Padre. Yo sé que muchas veces estamos preocupados en doctrinas y en creencias y en maneras y en actitudes y en liturgias. Y sabes, en el cielo solamente va a haber hijos de Dios, no teólogos. Para entrar en el reino de los cielos no hay que ser teólogo, hay que ser hijo de Dios. Ese es el tema que Jesús le quiso enseñar a Nicodemo, el teólogo. Y dice así la palabra que vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es tan importante entender la relación que Dios quiere tener con nosotros, de padres a hijos. Pero, ¿cómo uno puede ser hijo de Dios? Y bueno, algunos dicen sí, adoptados. Hoy tenemos un concepto de adopción que tiene que ver con un tema legal. Y alguien dice, bueno, yo soy un hijo adoptivo de Dios. Dios no quiere que seas un hijo adoptivo. Lo que quiere es que seas un hijo 100% con todas las características de un hijo de Dios. Y eso es lo que chocó tan radicalmente cuando Jesús vino a este mundo y él se proclamó hijo de Dios, que lo era. Porque decían, ¿te haces semejante a Dios? No sé si alguien leyó el libro de Génesis, el capítulo 1, por lo menos. Cuando alguien dice, voy a leer la Biblia, y empieza por el capítulo 1 de Génesis, por lo menos hasta... Alguno llega al 2 o al 3, el 3 ya tiene malas noticias, la caída del hombre, ya lo deja. Pero en el capítulo 1 de Génesis dice que cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que cuando le decían... A Jesús le decían, al Señor le decían que era un blasfemo porque él se hacía semejante a Dios. Dice, pero ese era el plan primogénito de Dios para el ser humano. Que seamos semejantes a Él. Y un hijo de Dios es semejante a Dios. Los hijos se parecen a los padres. De hecho, nace un niño y ya están todos los conocidos diciendo, se parece al padre, se parece a la madre. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que se parece a los dos. Porque ahí hay una conjunción, ¿verdad? Y normalmente los hijos se parecen a los padres. Y ser adoptado como hijo de Dios lo que significa es que uno toma la posición, la forma de un hijo de Dios y empieza a actuar como un hijo de Dios. Es que los hijos de Dios actúan de una forma diferente a los demás. ¿Por qué? Porque actúan como es su padre. No quiero leer el texto, pero cuando Jesús les dice a los religiosos en su época, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dice eso?
Dice, ¿por qué las obras de vuestro padre hacéis? Porque actuáis como actúa vuestro padre. Así que un hijo de Dios actúa como Dios. No sé si hay alguien aquí que actúa como Dios. Porque si no actúas como Dios, yo no voy a poner en duda tu filiación. Pero es importante que tú digas, reconozco las características de Dios en mí. Cuando siento como Dios. Porque eso es lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Él actuaba como un hijo de Dios. Y precisamente por eso los religiosos, aunque se enfadaban mucho con él, no podían rebatirle. Dice, ¿por cuál de mis acciones me juzgáis? Les decía. ¿Por qué? Porque sabían que si ponían una acción del Señor en cualquier área, tenían que reconocer que era un hijo de Dios. Y, ¿sabes? El mundo necesita hijos de Dios manifestados como tales. Pedro descubre por revelación, descubre en su vida esta realidad. Y en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro se da cuenta de que Dios nos ha dado el camino para que se manifieste en nosotros la naturaleza divina. Estoy pensando ahora en este presentador de televisión que dice, estoy divino. No, él no está divino, está diabólico. Pero qué bueno que tú puedas tener una actitud divina, ¿verdad? Actitudes divinas, porque la naturaleza de Dios se manifiesta en ti. Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por medio de ellas se manifieste en nosotros la naturaleza de Dios. Tenemos la posibilidad de actuar como Dios actúa, porque Dios nos ha dado su Espíritu para que actúe en nosotros y nosotros ahora manifestemos la gloria de Dios. Yo me acuerdo, al poco de convertirme, claro, yo vivía en casa de mis padres y me iba, como era costumbre, a la noche a ver la televisión con la familia. Y mi hermano se reía, al lado mío se reía porque yo estaba viendo la televisión y estaba hablando en lenguas, sin darme cuenta. Y él se reía, ¿pero qué haces? Es que se me escapa la manifestación de la gloria de Dios sobre mi vida. Y eso es algo que debe de salir por nuestros poros, ser exhalado por nosotros. Cuando estamos llenos de la gracia de Dios, manifestamos su gracia a nuestro alrededor. El gran problema de la religión es que, en lugar de actuar así, lo que hace es establecer normas, formas, juicios y maneras. Y yo a veces pienso, cuando alguien acusa a un hermano, ¿de qué parte está? ¿De parte del abogado defensor o de parte del fiscal? Cuando viene alguien enfadado y le dice al pastor, pastor, mira lo que ha hecho este tal, no sé qué. ¿Del lado de quién estás? Una cosa es no ocultar, por amor a las personas, decir, mira, una vez un hermano me llama con una situación y le dije, mira,
yo te voy a acompañar a hablar con nuestra autoridad. Voy a estar contigo. Lo que no puedes hacer es esconder lo que ha pasado. Y le pusieron una disciplina, lo superó y encima le dijo, mira, si te dejo sin disciplina eres un abortivo, eres un bastardo. Pero qué bueno que estemos para ayudar al que cae. Algo que me llamó mucho la atención una vez leyendo es cuando dice en Eclesiastés 2 son mejor que uno, ¿verdad? Porque cuando cayeren, es decir, la imagen es que van los dos por el camino y los dos tropiezan y caen. Pues se ayudan a levantarse el uno al otro. Y esa es la iglesia. Una iglesia sana no juzga, sino que ayuda a los demás a levantarse. Porque el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pero nos ayudamos en fortaleza los unos a los otros. Y qué bueno que podamos tener confianza, porque seamos dignos de confianza. Porque un hijo de Dios es digno de confianza. Jesús es digno de confianza. Amén. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser personas dignas de confianza. De tal manera que no hacemos las cosas porque lo dice la norma, sino porque sale del interior de nosotros mismos. Amén. Somos participantes de la naturaleza divina. Así que podemos ser buenos. Podemos ser buenos. No digo que lo seamos, pero podemos serlo. Potencialmente podemos ser buenos. Podemos pensar bien. Siempre me acuerdo de mi abuela. No sé si la tuya decía lo mismo. Mi abuela decía, piensa mal y acertarás. Pero el Señor viene y dice, centra tu mente en pensar lo bueno, porque hay tanta maldad que te va a contaminar si te centras en ella. Y en el cielo solo va a haber bondad. Y si el reino de Dios está en medio nuestro, tiene que ser un reino de bondad, donde los hermanos actuamos con bondad. Por cierto, la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Esos frutos tienen que estar en un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener amor. Tiene que tener gozo. Tiene que tener paz. Tiene que tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas manifiestan la realidad de un hijo de Dios. De hecho, el Señor decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros, en que os respetáis, en que os valoráis. Y en otra ocasión les dijo, a ellos en concreto les dijo, por vuestros frutos os conocerán. Y cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús si era el Mesías, él no los sentó en una mesa, en una silla, y les dio una lección teológica. ¿Qué les dijo? Venid y ved. Ved lo que está ocurriendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. A los que están cautivos les es predicada libertad. Hay sanidad. Y he venido a proclamar el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y los discípulos de Juan se volvieron a Juan y le dijeron, sí, Jesús es el Mesías, porque ellos mismos vieron que Jesús era el Hijo de Dios, que actuaba como tal. Qué bueno que cuando te vean a ti, digan como dijo el centurión. Cuando Jesús murió, el centurión proclama por su boca, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Qué bueno que digan de ti eso, ¿verdad? Verdaderamente,
esta persona es un hijo de Dios, porque se le nota, se le ve, ¿eh? No impone, sino que transmite vida. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 14 al 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que una característica que marca la realidad de un hijo de Dios es que le guía el Espíritu de Dios. Cuando Jacobo y Juan fueron a decirle al Señor, Señor, ¿qué te parece si le pedimos al cielo que envíe fuego para acabar con esta gente que nos ha maltratado? Jesús les dijo, todavía lo que tienes que aprender. Desecha eso de tu vida, porque los hijos de Dios no actúan así. No sabéis de qué espíritu sois. El que es guiado por el Espíritu de Dios no es vengativo, sino que da gracias a Dios de que no tiene la misma actitud que tienen otros y busca edificar a las personas que le rodean. El que es hijo de Dios quiere que se manifieste la verdad, de tal manera que no oculta sus fallos, que no protege a otros porque son sus amigos, sino que quiere que sea la verdad la que impere. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Así que en un lugar donde se reúnen hijos de Dios no puede existir la mentira. No es un lugar para el engaño, porque se busca la verdad. Allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. De tal manera que cuando se juntan los hijos de Dios, lo hacen en un ambiente de libertad. Y la libertad supone que uno puede dar su opinión, ¿verdad? Porque no se siente obligado por la norma general, sino que expresa su propia realidad. Y la iglesia tiene que ser un lugar de libertad. El sistema religioso hace que las iglesias sean lugares de esclavitud. Las normas son más importantes que las personas. Perdona, no. Las personas son más importantes que las normas. Pero la ley es importante, sí, la ley es importante. ¿Por qué? Porque nos dice dónde están los problemas y dónde están los errores para que no caigamos en ellos. Pero no puede ser la ley señora de la vida, sino que tiene que ser el Señor de la vida. Y para eso hay un proceso que es tremendo. En el reino de Dios lo que fluye es la gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es recibir algo que no te mereces o no recibir algo que te mereces. Eso es gracia. Es decir, un castigo que te mereces, por gracia puedes evitarlo.
Porque si te mereces algo bueno y no lo recibes es una injusticia. Pero si te mereces algo malo y la gracia, y qué bueno que los hijos de Dios sean personas que manifiesten gracia hacia los demás, que estén dispuestos a dar a aquellos que no se merecen recibir. Eso es lo que hace diferente a un hijo de Dios. Le hace tener misericordia. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad. Y un hijo de Dios es misericordioso. Es decir, se pone al lado de aquel que tiene una miseria para ayudarle a superarla. No juzga. Jesús dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Personas dispuestas a jalar de aquellos que no pueden para hacer que sea posible en su vida lo que por sus fuerzas no alcanza. Y qué bueno que puedas llegar a decir, Abba Padre. Señor, reconozco en mi vida actitudes que son de ti. Eso es el que dice Abba Padre. Señor, hay en mí una herencia que viene de ti. Se manifiesta en mi vida tu naturaleza. Y por eso habla de que el espíritu de adopción nos lleva a ir adaptando a nuestras vidas actitudes que son de Dios. Qué bueno que lleves tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En libertad. Porque dice, Señor, tú tienes razón. Mis razones son más bajas que las tuyas y mis pensamientos son inferiores a los tuyos. Y hay un texto que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno que pienses como pensaba el Señor cuando estaba en la tierra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdame a amar a los que no tienen amor en su vida. Dice Mateo 5, versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que esto es una manifestación de los hijos de Dios. Amar al enemigo. ¿Qué es eso de amar al enemigo? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, etcétera, etcétera. Que te duelan los daños que le ocurren al enemigo. Porque cuando tiene un daño alguien amado, te duele a ti, ¿verdad? Cuando tienes un hijo enfermo, te crea un desasosiego personal. ¿Por qué? Porque lo amas. Cuando te alegras del mal ajeno, no es amor, no es amor. Es parte de la naturaleza caída, ¿verdad? Dice, un hijo de Dios ama a sus enemigos y le pide a Dios bendición para aquellos que le están haciendo daño. Bendecid a los que os maldicen. En otro sitio dice, bendecid y no maldigáis. Porque si tu palabra tiene poder, si tú eres un hijo de Dios y tu palabra tiene poder, cuando tú maldices a alguien, esa maldición está en su vida. ¿Qué te va a dar aquel que maldijiste? Si tú a alguien maldices, ¿qué esperas recibir de esa persona a la que maldijiste? Maldición.
Si tú bendices a alguien y tu palabra tiene poder, en esa persona va a haber una controversia entre su maldición y tu bendición. ¿Qué podrá contra qué? ¿La maldición podrá contra la bendición? Es decir, ¿tiene más poder la palabra de Satanás que la palabra de Dios? ¿Qué puede más, las tinieblas o la luz? Un sitio oscuro, das al interruptor y se ve. ¿Qué puede más? ¿O el mundo de las tinieblas, el mundo corrupto, o la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Qué podrá más? El mundo tiene esperanza porque todavía hay hijos de Dios en medio de la tierra. Nos dice la palabra que llegará un día en el que el Señor se lleva a su iglesia. Se acabó la esperanza para el mundo. En cuanto la iglesia se marcha, en cuanto los hijos de Dios desaparecen, el camino está abierto absolutamente para que el diablo haga lo que quiere hacer. Dice la palabra que todavía hoy hay quien detiene la maldad. Son los hijos de Dios bendiciendo la tierra. Señor, bendice este país. Señor, bendice este lugar. El problema es que muchos no interceden, muchos hijos de Dios no interceden, sino que están diciendo, ya va siendo hora de que el juicio venga sobre esta tierra. Y el Señor dice, todavía hay gente que se puede salvar. Todavía hay personas que pueden ser transformadas en hijos de Dios. Eso es amar a los enemigos. ¿Tú te imaginas a alguien muy conocido por su maldad que se convierta? Este fue Saulo de Tarso. Él perseguía a la iglesia, buscaba por todos los medios hacer daño. Y el Señor dijo, bueno, este es instrumento para mí. Y fue y se plantó delante de él. Y fue y le mandó a Ananías para que orara por él. Pero si es perseguidor de la iglesia, bendícelo. Bendícelo para que sea bendito. Si no los bendecimos, ¿cómo van a ser benditos? Si están en la maldición absoluta y no reciben ninguna bendición, ¿cómo van a ser benditos? No, pero es que tú naciste santo, puro. Y el mundo se asombró de ti, de tu forma de ser y de hacer. ¿No es más bien que estabas en ese camino de maldición y por el amor y por la gracia de Dios alguien te habló, alguien oró por ti, alguien te bendijo? Y eso cambió tu perspectiva de la vida. Empezaste a tomar otro tipo de actitudes y empezaste a buscar a Dios. Y eso ha ido transformando tu vida. Pues de eso se trata, ¿verdad? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. En esa asignatura me parece que estoy reprobado, ¿cómo es? Reprobado, ¿no? Tengo que pedirle a Dios que manifieste su naturaleza sobre mí. Porque yo quiero ser un hijo de Dios. Amén. Yo quiero actuar como un hijo de Dios. Yo quiero pensar como un hijo de Dios. Yo quiero sentir como un hijo de Dios. Y cuando haga esas cosas, seré un hijo de Dios. Porque será manifiesto en mí. Y dice que el Espíritu, antes leíamos, ¿no?, que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y qué bueno que el Señor te diga, abre tu corazón para que la esencia de mi vida salga de ti hacia los demás. No te encierres, sino manifiesta
mi gloria a los que te rodean. He visto que han puesto en la puerta de la iglesia unos pivotes para que no aparque nadie. Y wow, están reconociendo que aquí hay algo diferente. En las embajadas hacen esas cosas y delante de la iglesia. Digo, wow, que cuando se abren las ventanas, el olor del conocimiento de Dios se manifieste en la calle Don Pedro. Y wow. Antes nos ponían los baños estos portátiles y ahora nos guardan el sitio. ¡Wow! Que sea manifiesta la gloria de Dios. Tenemos que ser un pueblo glorioso. Que cuando alguien en necesidad pase por delante, sienta la presencia de Dios. Mira, hace un tiempo pasé por delante de la clínica esta abortista que hay en Madrid. Sentí una presencia tan fuerte, tan oscura. Yo no sabía, vi el cartel y dije, anda. Pues cuando alguien pasa delante de un lugar donde se reúnen cristianos, tienen que decir, oye, siento una paz. Cuando alguien visita tu casa, tiene que llevarse la paz de Dios de tu hogar. Dice, oye, me gusta venir a tu casa porque cuando me voy con una tranquilidad. En lugar de poner palitos de incienso, que el incienso sea tu propia realidad personal. Amén. Wow. Amén. Despiértense, por favor, no se me duerman. Aleluya. Dice 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, manifiéstate en mi vida. Quiero verte en mi vida. Dice la palabra de Dios que los de limpio corazón, estos verán al Señor. Señor, yo quiero verte. Quiero que te manifiestes a mi vida. Y Él lo está haciendo constantemente. Señor, que tu presencia me cambie, que tu realidad me transforme. Quiero ser más parecido a ti cada día. No es cuestión de dejarse barba y pelo largo, ¿eh? Es cuestión de manifestar la realidad de la presencia de Dios sobre nosotros. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y ya alguno está pensando en el arrebatamiento, en la segunda venida del Señor. Pero, ¿por qué no le pedimos a Dios que se manifieste en nosotros hoy? Porque cuando Él se manifiesta, somos semejantes a Él. Manifiesta tu gloria en nuestras vidas. Y un poco más adelante, y termino con esto, en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Algo sencillo. Ya, y si yo ahora me miro al espejo y me veo cara demoníaca, ¿qué hago? Pues
renuncia a la paternidad diabólica en tu vida. Deja eso, no quiero. Señor, transfórmame. Yo no quiero ser un ruin. Yo no quiero ser un egoísta, un avaro. Yo no quiero ser un mentiroso. No quiero practicar esas cosas. No quiero odiar, quiero amar. Y Dios, como empieza el capítulo 3 de Primera de Juan, nos dice, ahora sois hijos de Dios. Así que tenéis la capacidad de poder actuar como un hijo de Dios. Qué bueno que cada vez se manifieste más su naturaleza en nosotros, para que podamos así dar la gloria de que Dios está en medio nuestro. Amén. Y ese debe ser nuestro anhelo. Es decir, Señor, quiero parecerme cada vez más a ti. El famoso cuadro de Dorian Gray, ¿verdad? Cada vez que pecaba era el cuadro el que se volvía más horrible. Sin embargo, él seguía teniendo la figura de joven, limpio, bello, pero el cuadro se iba poniendo cada vez más. Qué bueno que tu cuadro, tu imagen, tu espejo, cada vez te haga más bonito, más sano, más limpio, ¿verdad? Y te mires y digas, soy mejor que ayer. Porque se está manifestando la naturaleza de Dios en mí de una manera más efectiva. Y todo lo demás es sobra. Y cuando llegue el día en que terminemos nuestra vida en este mundo, nuestra estancia en el cielo sea natural, porque ya seamos o hayamos sido perfeccionados de una forma evidente. Y la gloria de la presencia de Dios en nuestras vidas nos acompañe. Yo recuerdo una familiar que decía, qué miedo presentarme delante de Dios cuando me muera. Yo miedo ninguno, porque cada vez que me acerco a Él salgo bendecido. Eso quiere decir que salgo mejorado. Salgo mejorado. Él me enseña, aprendo y cambia mis realidades del interior. Yo no sé quién quiere vivir ese tipo de experiencias en su vida y decir, yo quiero manifestarme como un hijo de Dios. No de boca, sino de hecho y en verdad. Pues es así, te invito a que te pongas de pie y le pidamos juntos al Señor que se manifieste en nuestras vidas.